para que Él apareciera en Hebreos 11 fue algo fácil. Que para que Él estuviera en ese mural de la fe que nosotros le llamamos, o en esos héroes de la fe, que yo no les llamo héroes, pero sí demostraron su fe en diferentes tiempos, fue como que, de Génesis a Hebreos no pasó nada. No, sí pasaron muchas cosas. Y esos son los procesos donde Dios nos mete. Son procesos de cambio, a veces son duros, a veces ni cuenta yo creo que nos damos que estamos viviendo algún proceso, pero es ahí donde aprendemos a confiar y a depender de Dios para salir victoriosos de estos tiempos de cambios, de estos tiempos de incertidumbre, de estos tiempos donde no sabemos qué es lo que viene o qué es lo que va a pasar. La pregunta clásica ha sido: ¿y si me contagio cuando salgo? ¿Y si me pasa algo, o le pasa algo a mi familia o a mi negocio o la economía del país? Pero mira, otra vez, los tiempos de cambio traen madurez y traen bendiciones. Ahora, cuando muchos escuchan bendiciones es como que, ¿qué me va a dar Dios? No es tanto lo que te va a dar, es más bien lo que va a hacer de ti y contigo. Cómo Él te va a moldear en medio de estos tiempos. Por eso es una realidad que los cambios no son algo fácil, pero en Cristo y para Cristo toman un sentido eterno. Van más allá de lo que nosotros tenemos en nuestra mente e imaginamos. Por eso, uno de los episodios más importantes de parte de Dios para la redención de la humanidad es el de Abraham. Rescatando a un hombre, sacándolo de su tierra, de su parentela, de todo lo que él vivía, aún de la idolatría, y tomándolo para darle una promesa de bendición y que a partir de él iban a ser muchos bendecidos. Y eso llega hasta nosotros hoy. Siempre que leo la historia de Abraham, la primera frase que viene a mi mente, no sé ustedes, pero para mí es: vete de tu tierra. Qué tremendo, ¿no? O sea, así de sencillo, sin dar vueltas ni rodeos, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, sal de ahí, en pocas palabras. ¿Qué cambio más radical es ese, no? De repente tú tienes alrededor tuyo lo que has trabajado, lo que has formado, lo que has levantado a través de años, porque Abraham ya no era un jovenzuelo, y de repente Dios viene en medio de tu comodidad, en medio de tu manera de hacer las cosas o tu manera de vivir cotidiana. Y dice la palabra en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Entonces a mí me resuena mucho esa palabra. Es un cambio radical. Aquí Dios dijo el propósito, pero no el destino, en el versículo 2. ¿Entiendes eso? Dios dijo el propósito. O sea, vete de tu tierra y de tu parentela, dice Génesis 12, 1. Pero el versículo 2, o sea, dice lo que iba a pasar. El propósito es: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Por eso entiendes cómo Dios da el propósito, lo que iba a suceder, cómo Dios lo iba a bendecir, iba a ser una gran nación de él, pero no del destino. O sea, no le dice: ok, Abraham, mira, lo que va a pasar es que vas a llegar a la avenida de Canaán 340, y ahí en la calle Árbol Verde vas a encontrar la bendición, y vas a llegar desde acá de Aram hasta Canaán, así y así, y X o Y va a suceder. No, Dios muchas veces no va a contarnos el plan de las cosas. Va a llevarnos a depender de Él, va a llevar a depositar toda nuestra fe en Él, todos nuestros sentimientos en Él. Pero ¿qué crees? No va a decir cuál es el destino, va a decir el propósito. Y el propósito de Dios es siempre que la gloria sea para Él. Pero ¿entiendes cómo el destino solamente depende de Dios de las cosas? El destino y la dirección exacta tienen que ver con Dios, no tienen que ver con nosotros. Es ahí donde caminamos confiando. Y lo estamos viendo en estos días. Cómo quisiéramos tener la respuesta de lo que va a suceder a nivel mundial, a nivel nacional, como familias, de manera individual, y no lo tenemos. A lo que nos está llevando Dios es a confiar solamente en Él en estos tiempos. Y a lo que llevó Dios, y vamos a estar reflexionando durante varios miércoles, a Abraham, fue a confiar plenamente en Él en cualquier etapa que él estaba viviendo, en cualquier situación que él estaba viviendo. La única manera de confiar verdaderamente en Dios es ceder todo el control de nuestras vidas de manera integral, no solamente algunas áreas. Cuando nosotros verdaderamente confiamos en Dios, entregamos todas las áreas de nuestra vida a Él, entregamos
todo lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Algunos de nosotros venimos así a Cristo y como que dijimos, ok, te voy a entregar esta parte de mi tiempo, pero los domingos por la tarde se me olvida que te he entregado mi vida y hago lo que bien me parece. O te voy a entregar solamente esta parte de mí y esta ahí como que no puedo entregártela todavía. Ese control o esa seguridad que tengo me ayuda a vivir. Mis hermanos, si la única manera de confiar verdaderamente en Dios es ceder todo el control de nuestras vidas a Él. Hemos dicho y hemos hablado cómo tenemos cierta ilusión de controlar las cosas y la realidad es que no podemos controlar nada, que Dios es el único soberano y que nosotros nos enfrentamos a esa realidad cuando perdemos el control pues de situaciones, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra economía. Y qué mejor prueba que la que estamos viviendo hoy. No tenemos ni siquiera, hay países donde ya no tienen el control ni siquiera para salir de sus casas. Nosotros todavía tenemos esa cierta libertad cuidándonos y tomando las medidas necesarias. Pero ¿entiendes cómo el único que sí tiene el control es Dios? El único que sí puede controlar todas las cosas a detalle y en perfección es Dios. Por eso la única manera de confiar verdaderamente en Dios es cederle el control a Él. Es decir, Señor, es cierto lo que dice tu palabra, es cierto lo que tú has venido enseñando siempre. Tú eres el único soberano en todo esto. De una semana a otra, nuestro país se detuvo. ¿Entiendes eso? Pero menos el propósito de Dios. El propósito de Dios no se detiene. Vete de tu tierra es una gran invitación. Pero no es fácil. Muchos de nosotros dijimos en algún momento, ay, ¿cómo será confiar en Dios? O confío en Dios verdaderamente. Y ahora estamos viendo la realidad de ese confío en Dios verdaderamente. Estamos viendo cómo nuestra salud, nuestra economía, como pastor te lo puedo decir, cómo la iglesia hoy en verdad tiene que depender totalmente de Dios, no de mí. Y va a depender totalmente de Él. Y cuando regresemos vamos a ver el fruto tremendo de confiar en Dios en esta época. Vete de tu tierra, por eso es una invitación que no es fácil, pero es la mejor invitación de Dios para nuestras vidas. Ese vete es, tienes que seguir mis indicaciones, tienes que seguirme a mí y tienes que seguir lo que yo te estoy diciendo que hagas. Porque no es algo fácil salir del lugar donde naciste, creciste, desarrollaste tu vida, tu familia, tu economía, tu seguridad, y de repente Dios es así como que, vámonos. Creo que no es fácil, ¿verdad? Por eso es una gran invitación, pero no fácil. Pero sí es la mejor que Dios puede hacernos a nuestras vidas. Quiero decirte algo hoy, mi amado hermano, y esa es la invitación para nuestros días hoy. Es sal, es abandónate en mi propósito. No hay otra cosa que podamos hacer. Y es lo mejor, de hecho, que podemos hacer. Es una invitación, ¿sabes?, a experimentar la gracia en todo lo que nos puede pasar. Cuando estemos reflexionando en la vida de Abraham, vamos a entender cómo cada evento que sucedió en él era una invitación a experimentar la gracia de Dios, a despojarse de Él, a abandonarse en Él, a caminar en Él, aún en sus pecados, a confiar en que Dios tiene el control de ellos. Porque la vida de Abraham no fue perfecta. Entonces, a darle todo a Dios, aún y al límite de su hijo, de su único hijo. Según la Biblia, ¿saben? Experimentamos la gracia en todo tiempo. Algún tipo de gracia o de predicación de la gracia diluida te va a decir que no puedes enfermarte, que no puedes sufrir, que no debes, es más esto y aquello. Y la gracia la experimentamos con dulzura en esos tiempos donde estamos sufriendo, donde también tenemos dudas, donde no tenemos la seguridad de nada, solamente de que Dios es nuestra seguridad. Ahí, mis hermanos, experimentamos esta gloriosa gracia que tenemos en Cristo Jesús. El favor de Dios es una invitación, y fue una invitación de Dios a Abraham, de salte de ahí, de vete de tu tierra. Y sí complicada, pero la mejor, porque a veces hacemos planes, pero los hacemos en nuestras fuerzas. Queremos que las cosas funcionen, pero queremos hacer que nosotros funcionen. Cuando Dios invita, si te das cuenta, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Esa indicación viene de parte de Dios
El texto dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios trabaja en 4 cosas, en 4 áreas o en 4 cosas en Abraham. La primera es confianza en su palabra. Quiero preguntarte algo en esta noche. ¿Qué tanto confías en la palabra de Dios? En lo que Él te ha dicho, en lo que Él te ha dado. El pasaje dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cuánto de lo que Jehová dice para nosotros no es negociable? ¿Cuánto de lo que Jehová nos ha dado no queda en tela de duda? Sobre todo en estos tiempos. Jehová es nuestro proveedor, dice la palabra. Jehová es nuestro protector. Dice el Salmo 91 que debajo de sus alas estaremos cual polluelos bien seguros. Pero ¿cuánto de eso es para ti verdad y para mí en estos días? ¿Cuánto de esa palabra puede echar el temor de nosotros cuando vienen tiempos complicados? Cuando Él es nuestro sanador, cuando Él es nuestro proveedor, cuando Él es nuestro estandarte, cuando Él nos ha dado su palabra para llenarnos de ella. Pero en verdad te lo pregunto, ¿cuánto de lo que Jehová dice para nosotros no es negociable? O sea, es verdad. ¿Cuánto de lo que Él ha dicho es una realidad para nuestras vidas? Es una realidad para nosotros. Mis hermanos, tenemos que creerle a Dios. Y si en estos tiempos no terminamos de creerle a Dios, ¿cuándo vamos a creerle? ¿Cuándo vamos a experimentar esa gracia y ese favor inmerecido? Creo que nosotros, como cristianos, hoy tendríamos que dar ese testimonio, no hacia adentro. Hacia adentro es muy bonito todo y está bien. Hacia afuera, mis hermanos, hacia los que nos rodean. Hacia aquellos que no han conocido aún de Cristo. ¿Y sabes cómo van a conocer de Cristo? A través de nuestra confianza. Pero lo primero que el texto dice en Génesis 12:1 es, pero Jehová había dicho. Yo no veo a Abraham en ninguna parte preguntándose o cuestionando, oye Dios, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a cargar con todas mis cosas, con toda mi familia? Bueno, era su esposa y esclavos, pero ya eran muchos, con todos no sé, Dios, o sea, no. O sea, yo veo a través de la vida de Abraham, aun cuando llevó a su hijo Isaac, a no cuestionar a Dios, a evidenciar que la palabra de Dios era una verdad en su vida, y esa verdad era tremenda. O sea, esa verdad lo hacía salir, lo hacía caminar, lo hacía creer, lo hacía, pues sí, vivir como viendo al invisible, como dice la misma palabra. Pero ese efecto de la palabra tendría que ser en nosotros. Cuando nosotros vayamos a ella y leamos algo y tengamos alguna promesa, hacerla nuestra. Por eso esa propuesta de Dios, o esa primera propuesta, es a confiar en su palabra, mis hermanos. Por eso cada invitación de Jesús en los evangelios, me encanta, para sus discípulos, a realizar algo, terminó en una gran enseñanza. Cada invitación de Jesús en los evangelios para con sus discípulos a realizar algo, terminó en una gran enseñanza, en un cuadro glorioso de su poder. ¿Entiendes esto? Mira, vamos muy rápido a Marcos 4:35, y yo sé que ya muchos conocen la historia, pero en Marcos 4:35 hay una invitación, como la de Dios a Abraham, pero ahora de Jesús a sus discípulos. Marcos 4:35 es la historia de Jesús calmando la tempestad, y comienza diciendo el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y esta invitación nos lleva a pensar cómo cada vez que Jesús también invitaba a sus discípulos, había un propósito. Algo iban a aprender, algo iba a marcar en sus vidas, algo iban a aprender de una manera, sí, dura, pero que iba a ser un aprendizaje muy profundo y valioso. Dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué tenemos aquí?
Una invitación. Y esa invitación lleva a los discípulos a subirse a la barca, a cruzar el lago, pero en el lago encontrarse una gran tormenta. Mira, la historia no tiene que ver con la tormenta. ¿Entiendes esto? Está ahí para evidenciar el poder de Jesús y su soberanía sobre todas las cosas. Podemos enfocarnos en, ok, la barca se estaba hundiendo y es una bonita aplicación, pero no. Lo que tenemos que ver aquí es cómo ese Jesús, con decir unas palabras, calmó todo. Calmó el viento, calmó la tempestad, por grande que fuera. Y sí es cierto, Él puede terminar con tempestades con solo pensarlo. Se evidencia la divinidad de Jesús en el libro de Marcos. También sí lo podemos aplicar para cómo Él puede calmar nuestras tormentas, pero no la calmó por calmarla. Algunas veces la tormenta tiene que suceder para que nosotros descubramos su soberanía y su poder en medio de cualquier contexto. Y hoy, lo que tú y yo tenemos que descubrir, y creo yo, no orar porque esto pare, orar porque seamos sabios en estos tiempos y aprendamos a caminar sabiendo y confiando en su palabra. Para Abraham pero Jehová había dicho, fue algo que lo hizo salir, que lo hizo caminar otra vez, que lo hizo creer. ¿Cuánto de lo que Dios te ha dado es valioso y es algo que no es negociable en tu vida? Es un punto final donde Dios lo ha dicho y eso es. Porque parece que como cristianos venimos a la palabra de Dios y es como cuando yo respondía en la escuela, el típico el maestro preguntaba algo y era sí, ¿no? Hasta que el maestro decía, oye, ¿me estás afirmando o me estás preguntando? Creo que cuando leemos la palabra es como sí, ¿no? y olvidamos que la palabra de Dios, según el Salmo 18:30, dice en la Nueva Versión Internacional, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Este salmo me encanta, porque dice que la palabra de Dios en esta versión es intachable, o sea, no tiene ningún error. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice otro salmo. La palabra de Dios permanece para siempre. Y quiero preguntártelo en esta noche, ¿qué promesa te ha dado Dios esta semana? ¿Qué palabra ha venido a tu vida y te ha dado vueltas en la cabeza y vueltas ahí, no la has podido dejar? Es importante que meditemos en esto, porque si no estamos dependiendo de su palabra, mira, puedes escuchar lo que yo te digo, puedes escuchar lo que otro predicador te dice, pero si tú no te has expuesto de manera, lo voy a decir así, de manera directa a la palabra de Dios, estás escuchando lo que Dios le habló a alguien y que está muy bien, pero no lo que te habló a ti. Estás leyendo buenos libros, pero no estás leyendo a este Dios y esta palabra de verdad. Hay tan buenos libros, pero nunca van a ser mejores que la dulzura y la riqueza que hay en la palabra de Dios. Lee alguna otra versión, Nueva Traducción Viviente, NBI, y en verdad pregunta, pero ve, tu vida tiene que ir a la palabra de Dios. El primer cambio en estos tiempos y que Dios nos está llevando, ¿sabes cuál es? Y yo creo que es a confiar plenamente en su palabra. Me encantaría que algunos de ustedes pudieran escribir qué promesa les ha dado Dios últimamente. Y no para mí, para que tú la recuerdes, para que en la mañana digas, esta es la promesa que me ha dado Dios, esta es su promesa de provisión, de bienestar, de salud. Y sabes, esto es un buen combustible. Y no es algo místico, como que la repito, no. En verdad la palabra de Dios es vida. En verdad la palabra de Dios nos levanta de esos momentos complicados y difíciles. Por eso el primer cambio en estos tiempos y que Dios nos está llevando es a confiar plenamente en su palabra. Si no confiamos plenamente en su palabra, ¿en qué estamos confiando? ¿En qué estamos confiando, mis hermanos? ¿Qué te ayuda a seguir adelante? Sabes que pronto esas seguridades se van a derrumbar y lo hemos visto. Cómo de repente esas seguridades que teníamos se terminaron. Cómo de repente aquellas cosas que para nosotros nos daban eran como un ancla de alguna u otra manera, ¿sabes? Se vinieron abajo. Pero tenemos la roca que es inconmovible. Tenemos aquel que es fiel. Y si nuestra vida está fundada sobre la roca, nos vamos a mantener con fe y firmes de lo que Él puede hacer en estos tiempos, a través de estos tiempos, y sabiendo que pase lo que pase,
Nuestro Dios está en control de todo. Nuestro Dios sigue siendo el Rey. Pero la primera cosa que yo veo en este pasaje y que Dios trabajó en Abraham es confianza en su palabra, sabiendo que lo que Dios dice es verdad y lo que Él ha dicho. Por eso dice la Biblia que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sabes, hoy tenemos esta gracia en Jesús. Hoy tenemos ese Jesús que a través de cada circunstancia, a través de cada problema, a través de cada enfermedad, ahora a través de esta pandemia, ¿qué crees? Nos está haciendo la invitación como Dios lo hizo a Abraham y como Jesús lo hizo a sus discípulos, así de vamos. La invitación a Abraham es sal. O sea, sal de ahí, vete de tu tierra. Y la invitación de Jesús ahí en Marcos fue, pasemos al otro lado. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de esto? Tanto en Hebreos 11:18, por ejemplo, dice de Abraham, fue por la fe que Abraham, en la Nueva Traducción Viviente dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Hebreos 11:18. Se fue sin saber a dónde iba. Otra vez, Dios te está invitando. Y esa invitación a pasar al otro lado tiene que ver con confianza en Él. Tiene que ver con entender que Él va a ser nuestro proveedor, Él va a ser nuestro protector. Yo te quiero invitar a que nos animemos verdaderamente a confiar en su palabra. Y la de Jesús es la misma. Cuando vamos al capítulo 5 de Marcos, yo quisiera que la Biblia dijera que después de la gran tormenta, a la orilla se encontraron un gran banquete y mesas puestas y todo lo mejor para que ellos no se desanimaran. Si tú vas a tu Biblia, y lo mismo en la mía, cuando termina la historia o termina los pasajes de cuando Jesús calma la tempestad, al llegar a la orilla, vea, 5.1 de Marcos 5.1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y vean, que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. ¿Qué se encontraron? Pasando del lago, la tormenta y a la orilla, al endemoniado gadareno. Y ahí mismo Jesús vuelve a enseñarles algo muy valioso. Nada de lo que pasa, mis hermanos, en nuestra vida es casualidad. Tiene que ver con un plan eterno, tiene que ver con la gloria de Dios en nuestras vidas y tiene que ver con lo que Él quiere hacer. Tanto la vida de Abraham en obediencia como la de los discípulos de Jesús se enfrentaron a diferentes situaciones, pero entendiendo que ese Jesús y ese Dios que tenemos es soberano. Si algo quiero invitarte en esta noche, es como Abraham, cuando Dios hable, seguir lo que Él nos está diciendo, porque es lo mejor. La gracia nos invita en ese favor inmerecido a confiar plenamente en ese Dios que sin merecer nada nos ha dado a su Hijo. Que sin merecer, mis hermanos, algo nos ha dado todo. Por eso la fe, mis hermanos, es una fe activa y siempre lo he dicho. Hebreos 11:18 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. ¿Entiendes? Es la fe puesta en ese Jesús, en ese Dios que nos motiva, que nos lleva a caminar. No vamos a caminar sin fe. Vamos a estar con miedo, vamos a estar con más dudas de las que deberíamos de tener y nos vamos a mantener ahí, en ese lugar donde nada va a pasar. Hoy Dios nos ha llevado a un tiempo hermoso, complicado sí, difícil para muchos sí. Estamos viendo la economía, estamos viendo las noticias, estamos viendo todo lo que está pasando, pero por eso es el tiempo de creerle a Dios. Y te quiero preguntar otra vez, ¿qué promesa te ha dado Dios a tu vida? ¿Qué promesa te ha mantenido hasta hoy? Compártela con alguien. Tal vez con tu vecino, con tu familia, no te lleves eso solo. Siéntalos y les saben que esta es la promesa que Dios me ha dado. No hay justo desamparado, o qué sé yo, ni que mendigue pan. Jehová es nuestro pastor. Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay incontables promesas. Si alguien tiene miedo, puedes buscar algo para el miedo, alguna promesa que Dios nos dé. Es tiempo, mis hermanos, en nuestros hogares de levantar altares de adoración a nuestro Dios, de levantar altares donde nosotros podamos agradecer y también como familia podamos pasar tiempos con Él. Vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo, mis hermanos. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad en nosotros.